Buen día, gente, ¿cómo les va? Bueno, espero que muy bien, excelente viernes. Acá ya desarmando lo que es termo, eh, sacando caños existentes de agua caliente, fría. Así que bueno, nada, pequeño videíto para mostrar que las herramientas se prueban usándolas, se disfrutan usándolas. Por ahí a veces cuando hago algún video no están en las mejores condiciones porque bueno, como digo siempre, son herramientas que batallan, trabajan, se pagan solas y nada, cumplen con su deber. De paso, bueno, uno hace el contenido. Por eso me di a la tarea de cuando compro, cuando adquiero alguna herramienta, alguna unidad, hago el videito de la presentación de la misma en formas óptimas, con su packaging, con su blister, porque después, bueno, esto obviamente esta noche cuando llego al taller ya saben que las lavo, las lubrico, las limpio, pero no son herramientas de colección, son herramientas que trabajan. Por ahí, bueno, obviamente uno tiene sus herramientas de colección y sus herramientas jubiladas. Pero bueno, este es el elenco de trabajo, obviamente lo utilicé para desarmar este termo, que lo tuve que sacar. Y nada, esto va para los amigos que dicen, no es amigo, bueno, la sección cosechando amigos. Los que dicen, sos un croto, podés limpiar las herramientas antes de mostrarlas, que esto, que lo otro. Acá las herramientas en este canal se prueban trabajando. O sea, no soy un tipo que corte cablecito, alambrecito. Soy un tipo que labura con las herramientas. Y bueno, nada, por ahí a veces tienen un poquito de desgaste. Obviamente, como todos saben, estas son mis picos del oro favoritas. Que quiero que quede claro, sé que esto obviamente no puede competir con Knipex. Estamos hablando de lo que hay en el mercado, de lo que podemos acceder los técnicos y es una muy buena herramienta por sobre otras que quizás valen más, tienen otro valor económico. Knipex, Channellock, sé que no admiten competencia, no fallan. Pero me gustaría ver una Knipex, porque todos los videos que vi hasta ahora de Knipex, y quiero que quede claro que no estoy hablando del canal del amigo Maxi. El amigo Maxi es como digo, es un amigo, un tipo que aprecio y quiero y respeto. De otros canales que por ahí tiran palos, que no los voy a nombrar para no darle visualizaciones, porque capaz que algún amigo quiere ir a verlo y le meto el palo en la rueda. Nada, me gustaría ver esos canales que utilicen sus Knipex en este estado, en la obra, con la cal, en contacto con la cal, el cemento, la arena, el polvo, por ahí que se caen de la escalera, por ahí, bueno, nada. Los que estamos en obras, en instalaciones, en servicio técnico, conocemos de qué se trata. Les mando un saludo, espero que estén bien. Arrancamos el viernes cosechando amigos.